Hoy nos encontramos en la unidad de cardio. Vamos a hablar con el doctor Federico Borges para que nos explique cómo podemos entrenar nuestra frecuencia cardíaca y la potencia para mejorar el nivel de Bueno, doctor Federico Borges Rodríguez, un placer estar con usted acá en este nuevo proyecto que tiene aproximadamente desde abril. El doctor Federico Borges Rodríguez, cardiología pediátrica y hemodinámica. ¿Qué es un poquito la hemodinámica, doctor? Todo cateterismo. Todo lo que es cateterismo. Nosotros hacemos cirugías de enfermedades congénitas o estructurales por catéter. ¿Solo a nivel pediátrico o no? Adultos, niños, eso no. Yo tengo los dos entrenamientos. Qué bueno. Ahorita estás también, o tienes tiempo como especialista cardiólogo del deporte, ¿cierto? Totalmente dedicado a la parte deportiva. Tienes más de 5 años ya trabajando este mundo. Y bueno, por esto que estamos aquí entrevistándote en nuestro canal Más Alto, Más Lejos. Y bueno, hablemos un poquito de lo que son los entrenamientos. Esta historia de por dónde empezamos. Empieza porque yo entrenaba y me empezó a dedicar a buscar cómo entrenaba mejor, y luego mis hijos que entrenan todo ciclismo y entonces dediqué mucho tiempo a averiguar cómo hacíamos para entrenar bien en ciclismo. Eso es donde nace esta historia. Y aquí viene mi primera pregunta, doctor. Cuando nosotros estamos entrenando, en todo este mundo que ha evolucionado, ¿qué consideras tú de cuáles serían las zonas y cómo debemos medirlas? Okay. ¿O cuál sería el mejor mecanismo de hacerlo? Ok, tienes varias cosas que tienes que saber ahí. Una, tienes que saber cómo está tu frecuencia cardíaca mientras entrenas. Dos, tienes que saber qué tanta potencia ejerce sobre los pedales. Y con esos dos valores es que podemos ponerle umbrales. En base a los umbrales, que son los niveles a los cuales se entrena, es que se forman las zonas. Lo más fácil es hablar de 3 zonas. Hasta el umbral aeróbico, que tu cuerpo está trabajando, o tus músculos trabajan con la fibra roja a base de oxígeno, es lo que llamamos el umbral aeróbico. Entre umbral aeróbico y anaeróbico, donde entraron otro tipo de fibras, que eso es la fibra gris 2A o 2X, es donde está utilizando tanto aeróbico como anaeróbico también. Y por encima de ese umbral está la zona que trabaja totalmente fuera de oxígeno, o que tus fibras que ejecutan el ejercicio trabajan sin oxígeno. Eso es el más simple, de 3 zonas. Zona 1 por debajo del primer umbral y zona 2 por encima hasta el segundo umbral, zona 3 por encima. Los ciclistas están acostumbrados a usar 5 zonas. Ahí va a variar, que es lo que utilizan los cicloergómetros, que es la que tiene 5 zonas. Algunos ciclistas se guían por el cicloergómetro y como los cicloergómetros se han hecho muy populares, la mayoría entrena con 5 zonas. Pero los atletas de alta competencia a nivel internacional, sobre todo el grupo de España, entrena sobre 17, sobre 18 zonas. O sea, le ponen más rangos, más cortos a las zonas. Para entender un poquito esto y para hacérselos también entender las personas que nos están siguiendo en nuestro canal. Básicamente, entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados. Es como cuando yo empiezo a entrenar a alguien que empieza a decir, ¿cuál es tu capacidad? O sea, ¿qué valores tú tienes de base a nivel de tanto de corazón como también de watt? O sea, ¿no es cierto? Correcto. Te voy a dar algunos ejemplos y te voy a explicar un poco de qué se trata el FTP, de qué se trata los umbrales. El cálculo de frecuencia cardíaca está tratando de decirte dónde están tus umbrales. Hay varias fórmulas. La fórmula más usada es 220 menos tu edad, y a eso multiplicarle los porcentajes de esa frecuencia cardíaca máxima. 220 menos tu edad es la frecuencia cardíaca máxima. Por debajo del 85% estás en umbral aeróbico o umbral ventilatorio 1 o umbral de lactato 1. ¿Qué significa eso? Que hasta esa frecuencia cardíaca tu lactato no empieza a subir, sino que tu cuerpo trabaja con las fibras rojas que trabajan a base de oxígeno
y que no van a producir lactato y el lactato no se va a aumentar en la sangre. ¿Qué es el lactato, doctor? Para usar un poquito, yo sé lo que es, pero para explicar un poquito lo que es el lactato. Es como que el desecho después de que utilizaste la energía, lo que sobra, el ácido láctico se convierte en lactato. El lactato pasa a la sangre y el mismo cuerpo tiene capacidades de utilizar el lactato como método energético por alguna ruta, o de que el hígado lo degrade. O sea, hay formas de degradar el lactato. Y también podría ser usado como energía. O sea, que el lactato realmente no es que es un maligno ni mucho menos. ¿Dónde está lo que los umbrales nos dicen? Cuando el metabolismo no es corporal o celular no es capaz de degradar el lactato lo suficientemente rápido como para que no se acumule, ahí es donde entramos en problemas. Entonces, este primer umbral se supone el 85%, el cálculo del 85% de tu frecuencia cardíaca máxima, es donde hasta ahí no se acumula lactato. Entre el 85 y el 90, que es lo que llaman FTP, o Functional Threshold Power, o umbral funcional de potencia, es entre el 85 y 90, se está produciendo el lactato, pero el cuerpo logra compensarlo y el lactato no sube tanto. Es lo que llaman la zona de lactato más estable, de producción y de degradación de lactato en una zona estable. Eso es lo que se llama el FTP, entre 85 y 90. Más de 90 es cuando tu cuerpo perdió la capacidad de metabolizarlo, de degradarlo o de utilizarlo como energía y se acumula y se dispara muy rápido, que es al 90%, 85-90. 85-90 con una fórmula que la calcularon según tu grupo etario y no te dicen cuánto estás entrenando o qué capacidad tiene tu cuerpo realmente de degradar lactato. Te voy a poner unos ejemplos. Una persona que no entrena, resulta que su 85% no es realmente un 85%, puede estar en el 60% y ya el lactato empieza a acumularse. O sea que ese 85%... Cuando no entrena la persona. Es totalmente teórico. Es posible que no esté en el 85%, hay que saber en dónde está. Y lo mismo con el umbral anaeróbico. Si el primero va a estar mucho más abajo, el anaeróbico también va a estar mucho más abajo. A veces no se corresponde a la edad. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sacamos en la sangre la cantidad de lactato para saber realmente dónde están esos umbrales según tu frecuencia cardíaca, independientemente de qué edad tienes o qué de tanto entrenas. Esos umbrales para una persona que no está bien entrenada nos hace a nosotros explicarle a la persona cómo va a empezar a entrenar sin lesionarse, sin acumular lactato y para que su corazón mejore para lograr subir los umbrales. Eso se trata. Eso le sirve para una persona que no entrena nada o para una persona que entrena mucho. El que entrena mucho también varió sus umbrales. Esos umbrales no se van a corresponder con su edad de corazón, ¿no? O con su edad cronológica, y no se van a corresponder en el 85 y al 90. Te voy a poner dos ejemplos sencillos. Tenemos una persona que hacía senderismo, que tiene 50 y tantos años, que vino con nosotros, quería volver a hacer senderismo, y cuando le sacamos los umbrales estaban muy por debajo de lo que a ella le corresponde. O sea, a una frecuencia mucho más baja, inmediatamente el lactato se dispara. ¿Cómo la entrenas para que regrese a la montaña? A los umbrales bajos. Tienes que empezar a hacer la base para luego subir, para que regrese a la montaña y tolere la montaña. O como a una persona que le acabamos de hacer la prueba de esfuerzo, que es triatlonista y va a subir montañas. Sus umbrales no se corresponden para su edad. Tiene 46 años y tiene una edad de corazón de 20 años y sus umbrales toleran mucho más el ejercicio. Esa persona no puede entrenar con la fórmula de su grupo etario porque no va a entrenar nada. Claro. A él le tienes que entrenar como si tuviera 20, con unos umbrales mucho más altos. Entonces el umbral va a variar según tu tolerancia al lactato en la sangre. Entonces la única forma de hacer eso es sacándote la sangre en la prueba de esfuerzo. Hay varias cosas que lo hacen. El reloj Garmin te calcula umbrales, o los relojes de hacer ejercicio para no nombrar una marca. Hay varios que calculan los umbrales. Hay varios que calculan el FTP, hay varias pruebas. Una pregunta que le iba con respecto a esto. Esta persona, este atleta puede venir, puede hacerse la prueba, podemos tener sus valores. Imagínense que esa persona en un año tiene 5 triatlones, por los cuales debemos entrenar. La pregunta es la siguiente: ¿cada cuánto yo tengo que traer el atleta para que se evalúe? Porque puede pasar también que el atleta a lo mejor esté sobreentrenado
Okay. O también puede haber un entrenamiento mal indicado que puede hacer que nuestro atleta no evolucione correctamente. Ok, hay dos cosas importantes ahí, o dos conceptos muy interesantes. Uno es el primero, cuánto tú deberías repetir la prueba. Si no estás nada entrenado, si tienes un atleta que realmente no tiene buen nivel de entrenamiento, los cambios que logras, los logras muy rápido. Muy rápido, claro. ¿Qué significa eso? Que a los 6 meses sus valores cambian, a los 6 semanas los valores van a cambiar totalmente. Entonces es muy fácil que él suba los umbrales o suba los niveles de entrenamiento al principio. Esas personas que van a ir subiendo muy rápido, tú tienes que cambiarle los parámetros de entrenamiento muy rápido a medida que ellos se adaptan. O sea, la recomendación ahí es cada 6 semanas. Si el atleta tiene un buen nivel y ya subió suficiente, es cada 3 meses. Y si es un élite, o sea, ya está compitiendo, para que él logre subir un punto le va a costar un año. Entonces, a esos élites que ya se saben sus valores, si se mantiene el nivel de entrenamiento, no se repite la prueba tan seguida. Haz el que está entrenando para ir subiendo, sobre todo el que viene de una base muy baja, se repite con mucha frecuencia, cada 6 semanas, para que él suba el nivel de entrenamiento junto con su umbral. Al que ya tiene un nivel de entrenamiento y no está a élite todavía, cada 3 meses. Y al élite, depende a qué competencia vaya a ir, tú le puedes hacer los umbrales. Por ejemplo, esta persona que entrena triatleta y que quiere ir a competir en ruta solamente, hay que hacerle una prueba de ruta, a ver dónde están sus umbrales y hacer lo que él entrene en ruta, no triatletismo. O si vas a hacer montaña, tienen que entrenar fuerza y hay que sacarle los parámetros para que entrene fuerza. O sea, depende de a qué competencia vayas. De lo que se sobreentrenan, vamos a hablar de los ciclistas, que es lo que ahora como que están más abocados a hacerse las pruebas del FTP y toda esta cosa, ¿no? Los ciclistas, cuando están a nivel de entrenar, no compitiendo, deberían hacer 9 horas a la semana. 9 horas a la semana, un 80% aeróbico y 20% anaeróbico, con hitos, sprint, cúmbules el otro 20%. Y en ese nivel de entrenamiento, desde el de base se recomiendan ir al gimnasio 1 vez a la semana, y en el de entrenamiento algunos entrenadores te dicen que sí y otros que no. Cuando compites no vas al gimnasio, estás a alto nivel y subes las horas de entrenamiento a 12, eso es lo más o menos lo que se calcula. Cuando se sobreentrenan, cuando no cumplen con el 80%, están haciendo demasiada fuerza, lo más probable es que se van a sobreentrenar. O cuando van a exceso de horas, una de las creencias es, mientras más horas entreno, más rápido voy a subir. Resulta que está sobrepasado de las horas de entrenamiento y vas a bajar y vas a empezar a perder el rendimiento. Es lo que se llama síndrome de sobreentrenamiento, para los americanos el burnout. El burnout hay varias formas de saberlo. El cansancio del atleta en los días sucesivos es muy alto. El rendimiento, si no esperó las 36 horas para volverse a montar la bicicleta, es muy alto. La acumulación de lactato en las piernas, que es lo que llaman que tienen las piernas tensas al día siguiente. Tensas y pesadas. Ok. Eso también son factores que nos pueden decir si está sobreentrenado o no. Los científicos, la frecuencia cardíaca basal antes de levantarte. La frecuencia cardíaca basal antes de levantarte son 8 minutos, te despiertas y mides la frecuencia cardíaca los primeros 8 minutos sin pararte de la cama y sacas un promedio. Eso es tu frecuencia cardíaca basal. Correcto. Lo debes sacar en reposo. Tienes 36 horas sin entrenar y esa es tu frecuencia cardíaca basal. Cuando estás sobreentrenado, si tu frecuencia cardíaca basal era 50, antes de pararte de la cama no va a estar en 50, va a estar en 70. ¿Por qué? Porque estás sobreentrenado. Entonces eso es un parámetro científico de sacarlo. La frecuencia cardíaca basal antes de pararse de la cama. El reposo es importante. La recomendación es que si el entrenamiento fue muy fuerte, deberías separarlo 36 o 48 horas. Hay personas que recuperan muy rápido y otras personas que necesitan las 48 horas completas. Y lo otro es el quitar el lactato de las piernas, que lo hacen en los que hacen rutas largas en la Vuelta a España, la Vuelta a Francia. Los montan en la bicicleta al día siguiente a una frecuencia cardíaca entre el 40 y el 60% de su frecuencia cardíaca máxima, y el lactato lo degradan ahí en la bicicleta mucho más rápido que estando en reposo total. Doctor Federico, pues un placer tenerlo.